antes de empezar con la charla, tenemos varios avisos que nos queremos hacer primero para después no demorarnos tanto. Lo primero, el tema del día de la consagración. No sabemos cuándo va a ser, porque en realidad le hablé al padre para coordinar, todavía no me respondió, la idea es juntarme con él. Lo que habíamos pensado es que acá sea una y en el centro sea otra, como para que acá, que nunca se hizo, y bueno, como por ahí no es lo mismo cuando hicimos en el centro y el norte, que como que el padre es el mismo y acá no. Pero bueno, sabemos que la misa de comuniones está el 7 y no sabemos. En realidad, la consagración como tal tiene que ser un día mariano. Cuando empezamos, habíamos calculado que sea el 8 de diciembre. Sabemos que hay comuniones el 7 de diciembre y no sabemos si el padre va a volver a venir el 8. Entonces, por ahí habíamos pensado en hablar con él la posibilidad de hacerle ese mismo 7 acá y que en el centro sea el 8. Pero bueno, todavía no hablé con el padre, así que cuando le mandé un mensaje ayer pero no me respondió. Yo le mandé para ir a visitarlo allá y poder cerrarlo bien personalmente. Claro, pero el 8 tiene comunión. Claro, tiene comunión allá seguramente, sí. Allá? Sí, no lo hizo acá el 8 porque tiene 2 o 3 tiene. Lo partieron en 2 días en 5 lugares. Claro. Por lo que entendí yo que comentó el otro día. Claro, sí, pero sí. siempre tarda en responder. De todas maneras, mandarle de última a otro y... Sí, yo pensaba mañana volver a mandarle, no le mandé hoy para no ser tan pesada. Nuestra idea es ir a charlar con él para poder hablarlo en persona. Si no, puede ser otro día mariano, por ejemplo el 12 de diciembre, pero bueno, lo que pasa ahí es que creo que cae viernes, tampoco sé si el padre vendrá un viernes, pero bueno, del 7 que es domingo y del 8 que es feriado, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Después hay otro tema, no sé si todos terminaron de leer el tratado. No, están en camino, bueno, es ideal que lo haya leído para el día de la consagración. Pero bueno, hay algo importante cuando Montfort habla de las prácticas de los consagrados. Una de las cosas que habla son de los signos externos. Y él habla de, o sea, como siempre, todo lo externo tiene que ayudar al interno. O sea, esto, él mismo habla de los devotos exteriores, que solamente cargan cosas afuera. Lo importante es lo de adentro, lo de afuera siempre ayuda, pero bueno, él habla de usar como consagrados un signo que represente nuestra pertenencia a Jesús por María. Entonces él habla de usar una cadena. En su momento no se usaban las cadenas como se usaba ahora, pero bueno, él dice: es muy laudable, glorioso y útil que quienes se consagran como esclavos de Jesús y María lleven como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida oportunamente. Entonces esta cadena, que él dice: no puedo menos alabar grandemente a quienes una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorían con San Pablo de estar encadenados por Cristo a María. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa esta cadena? No que somos, como siempre dijimos, ¿no? Que somos esclavos serviles, sino esta esclavitud de amor, esta pertenencia. Entonces, que esta cadena nos recuerde a nosotros los votos bautismales, el orgullo de pertenecer a Cristo, que sea también como esa, o sea, ante alguna tentación poder mirar eso y que nos recuerde, etc. Él habla solamente de cadenas, pero claro, hoy en día es muy común usar cadenas, todo el mundo usa cadenas. Entonces, la propuesta... Cadenita, claro, no. Sí, o sea, como que él decía que puede ser en las manos, en los pies, en lo que sea, cadenita en el cuello. Pero bueno, por ahí lo que nosotros hacemos, que se hace en muchos, porque sabemos que esta devoción no es algo nuestro, muchos movimientos también la han tomado, es usarla con una imagen de la Virgen. Entonces, o sea, que sea una cadena que nos recuerde el significado, ¿no? de todo esto que hemos vivido, de nuestra pertenencia, pero también con alguna imagen de María. Y nosotros recomendamos que sea la medalla milagrosa. ¿Por qué? Porque el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, en el numeral 206, dice que entre las medallas marianas se destaca por su extraordinaria difusión la denominada medalla milagrosa. Bueno, ahí cuenta un poco de su origen y demás. Y un poco como el significado espiritual de esta medalla es, primero, que en el centro está María como derramando las gracias, que es un poco esto que nosotros hemos visto tanto de cómo María es nuestra mediadora ante Jesús, el único mediador de Jesús. María es la que media entre nosotros y Jesús, ¿no es cierto?
Y también, bueno, porque dice esto de, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Entonces acá ya se habla de la Inmaculada Concepción, de su mediación, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Y también están atrás los corazones de Jesús y María, que es esto que dice Montfort, que están los corazones tan unidos. Entonces, nosotros recomendamos esa, puede ser cualquier otra, puede ser, lo importante es que ustedes tengan un signo que les recuerde la consagración y que lo puedan usar todos los días, o sea, que sea algo que a ustedes los lleva a mirarse, que a mí más una vez me pasa y a uno le recuerda cuando viene la tentación y demás. Y que sea un signo que ustedes puedan usar, que sea para ustedes y también que pueda ser signo ante el mundo. Obviamente no se van a tener un medallón así, algo claro, pero bueno, ese es un tema, sabemos que es difícil conseguir. Tenemos el contacto de un lugar de esperanza que venden, si quieren se los podemos pasar. No sé, en algunos años se han encargado, yo sé que los del centro ya tienen, algunos años, un año todo el grupo encargó por Mercado Libre, si no el resto de los años cada uno se busca. Eso vean ustedes cómo se quieren manejar, pero bueno, cada uno se lo tiene que conseguir, si quieren en grupo organizarse y si no, cada uno se lo busca. Pablo Entonces, VI, ¿no? ¿eh? Pablo VI, ¿no? Pues sabes que la semana pasada no tenían. El otro día fui a comprar otra cosa y a la librería Amanecer, que trae cosas Ajá. Católicas, y me dijo, yo le pregunté por la Ajá. medallita, ya Bien, me anticipada. me dijo que no tenía en ese momento, pero que pueden traer. Tenía que traer. Sí, ellos por ahí tienen. Yo, por ejemplo, esta, bueno, se me ha perdido la mía, en Jazmín la compré, pero casi nunca suelen tener. O sea, por ahí algunos lugares tienen, de acá, si ellos traen, genial. Capaz que se les puede hablar a ellos primero. Y bueno, si no. Y si no, mercado, que lo más fácil, te lo traen a tu casa. Sí. Y cargamos no sé cuántos somos. Si quieren le consulto y Bien, cuando, si Preguntale, pueden decir, sí, traen para Genial. claro, que traigan. acá en el sur, ¿cuántos somos? 10 Más, no somos sé, en el total. centro ya tienen. Bueno, ¿ustedes? Maricel y Charlie, no sé, ya están consagrados. Por eso ya estamos acá. Ajá, sí. Así que quedaríamos Sería 8. Karina. Porque falta Y la Karina Karina y la Chela. Claro, las dos faltan. La chela faltaba. Yo sé quién está faltando. Sí. Chela, Chela. 8 serían. 8 somos entonces. Sí. Bien. 9. Porque falta Karina y Chela. 7, claro, 9. Y no sé, bueno, la Habría que preguntar. No, la ASU dejó. dejó. Lazus dijo que no. El año que viene. Sí, Sí, dijo que no. Bien. Sí. Me dijo que Por ahí estaría bueno que sea de algún material que dure. O sea, por ejemplo, ahí está el acero quirúrgico, que es económico, o sea, para que no sea, pero que no sea algo de fantasía que después se haga igual. Sí. Si alguno quiere comprarse algo en plata, genial, pero si el acero quirúrgico es económico y dura. Eso como recomendación, como para que sea algo que les dure. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No había quedado lo del encuentro, que era el sábado, que yo tenía. Lo del retiro, ¿Y la, sí. la cadenita viene incluida o...? Le consulto y después les aviso. Bueno, escribo ahí en Bien. el grupo. Sí. Sí. Sí, se puede. El retiro, bueno, no va a haber misa el 6, va a haber misa el 7, así que, No va a haber el 6. ¿no? No, fíjate, no va a ser de misa sábado y domingo. Domingo no va a haber Entonces misa. va a haber. Entonces pueden ir bien al retiro. Para mí la pasa el domingo, no le pregunté, pero No, preguntamos. este sábado confirmamos. Sí, yo creo que sí, que debe pasar. No creo que venga sábado y domingo. No. Son muchos chicos que se confirman. Son las comuniones. Las Sí. comuniones son muchos. ¿No supone que está con comuniones? El 6, el Sí, 7. siete, ¿cuántos El chicos? 7. Somos 23, son 23. Son muchos. Bien. 23, 24. Bastante. ¿Qué más? No, el retiro va a ser el 6 a la tarde, todavía no definimos horario. Seguramente va a ser en San José. Después lo avisamos. Y bueno, ahora sí 11 de la noche, tipo, cosa que todo el tiempo hacemos de corrida hasta el día siguiente. No, bueno, y ahora sí empezamos con la penúltima charla que. Los scouts, cuando van a tomar la promesa, Ajá. la noche anterior se hace lo que se llama la vela de armas. Se pasa toda la noche en vela rezando en la capilla. No, ¿En mira. serio? Sí, por lo menos en mi época era así. Mira, Y chicos de nada, de 10, 12 años. claro. Bueno, tiene un aguante distinto. Ah,
Yo no me aguanto hoy toda la noche en vela. Uy, le di una mala idea. Ya no terminó. Cuando yo la café hacíamos eso desde la noche anterior, pero bueno, después nos dimos cuenta que no era muy práctico quedarse a dormir, la gente mal dormida, en el piso. Bueno, entonces, bueno, por eso lo evitamos. Bien, ahora vamos a la charla de hoy, el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo que se le llama el gran desconocido en el último tiempo. Gracias a Dios ya no es tanto el gran desconocido como lo fue quizás hace un par de décadas atrás. Pero bueno, sí pasó como que se lo había un poco olvidado al Espíritu Santo, y que por ahí olvidar al Espíritu Santo no es como olvidar algún detalle, olvidar, qué sé yo, no sé, tal o cual oración, tal o cual devoción, porque olvidar el Espíritu Santo es olvidar la esencia del ser cristiano, porque vamos a ver que el Espíritu Santo no es solo el que hizo la obra en Pentecostés, es el que hace la obra en cada uno de nosotros, y es el que nos lleva a nosotros a la santidad. Entonces, olvidarnos del Espíritu Santo, olvidarnos de tenerlo presente o del papel que él tiene, entonces eso repercute, sí o sí, en nuestra vida espiritual. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya algo hemos visto, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios es uno y trino, es decir, un solo Dios, pero tres personas distintas. Y cada una de las personas distintas posee una esencia divina, es decir, cada uno es Dios, es una persona distinta, pero cada uno es Dios, ¿sí? Y algo también muy importante, diríamos, que todo lo que hace Dios, como que lo hace Dios, digamos. O sea, todo lo que hace el Hijo lo hace el Padre y el Espíritu Santo, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo y el Espíritu Santo, solamente que se le adjudican ciertas operaciones, al Padre la creación, al Hijo la redención, y al Espíritu Santo, como dice su nombre, la santificación de Dios. Pero todo es obra de las tres personas, digamos. Siempre estamos tres juntos, digamos. Y el Espíritu Santo no es que es como el ser espiritual de Dios, como algo impersonal. O sea, hemos visto esto, ¿no? Que es una persona. Es una persona primero real. Vemos que en la fórmula del bautismo se dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo en nombre del Padre y del Hijo. Y que el Espíritu Santo es, bueno, algo... No, el Espíritu Santo es una persona. De vuelta acá, algo muy importante. Ajá, No es una persona humana. claro. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, es una persona, es una persona humana, no. Es una persona, recuerda que con persona nos referimos al quién, no al qué. Miri, ¿qué es? Una mujer. ¿Quién es? Es Miri. ¿Qué es Dios? Justamente Dios, el Ser Supremo. ¿Quién es Dios? Bueno, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, digamos. Eso significa ser persona, tener un quién, tener una personalidad, que no significa tener un cuerpo, ser un ser humano. Sí, El sí, tema sí, que a nosotros nos cuesta porque claro, solamente conocemos personas humanas. Persona humana. Pero están las personas humanas, las personas angélicas, que son los ángeles, son un quién, y las personas divinas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos que una persona real y no solamente una energía un poco espiritual, porque se le aplican atributos personales. Por ejemplo, se dice en la palabra que él va a ser nuestro maestro. Entonces una persona puede ser maestro. Que él nos va a dar testimonio de Cristo, eso lo puede hacer una persona. Que él conoce los misterios de Dios, que puede instituir obispos, etc. Entonces es una persona real distinta al Padre y al Hijo, que proviene del Padre y del Hijo. O sea, entre el Padre... Sí, bueno. Pasemos eso porque también como que... No, bueno, sí, lo digo rápido, que un poco esto, entre el amor entre el Padre y el Hijo, ¿sí? La relación entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, pero es una persona. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cuándo lo recibimos? En el bautismo. Y se nos vivifica en la confirmación. No es que lo volvemos a recibir, sino que se vivifica esa presencia. ¿Qué es lo que sería imposible sin el Espíritu Santo? Primero, la creación del mundo. O sea, el Espíritu Santo no existe desde Pentecostés. No. Existe siempre. Y vemos que cuando nos dice que Él revoloteaba sobre las aguas, nos dice en Génesis 2, ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que así como hizo la creación del mundo, puede hacer en nosotros una nueva creación. Es el Espíritu Santo el que hace en nosotros una nueva creación. La fuerza de los profetas del Antiguo Testamento decía que fueron inspirados en nombre del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y que por
por ahí, por la acción del Espíritu Santo, podían hacer todo lo que hacían. Entonces, es el Espíritu Santo el que va a hacer que nosotros podamos hacer también todas estas obras. Que podamos ser profetas no es solamente el que predice el futuro. El profeta es el que anuncia, denuncia y vaticina. Es decir, el que anuncia de Dios, el que denuncia las cosas que están mal y el que a veces puede saber las cosas que van a pasar. Pero nosotros podemos ser profetas, o sea, podemos anunciar a Dios, podemos denunciar lo que está mal. Y eso lo hacemos gracias al Espíritu Santo. Entonces, acá necesitamos al Espíritu Santo para poder ser profeta. La encarnación del Verbo fue el Espíritu Santo el que hizo posible la obra de la encarnación en la Virgen María. Entonces es el Espíritu Santo el que va a hacer que en nosotros viva Jesús. El Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, se puede reconocer a Jesús como Señor. ¿Qué nos dice la palabra? Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Entonces es el que nosotros nos va a aumentar la fe. Amar a Dios, no podríamos amar a Dios si no fuese por el Espíritu Santo. Y es una gracia poder amar a Dios que nos da el Espíritu Santo. Entonces esa es la obra que hace en nosotros. La existencia de la iglesia, porque ¿cuándo comienza a existir? ¿Cuándo decimos que es el nacimiento de la iglesia? En Pentecostés, y eso fue que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que estaban rezando. Entonces, nosotros podemos ser iglesia y ser testigos de la iglesia gracias al Espíritu Santo. Bueno, ser cristianos, eso lo podemos hacer gracias al Espíritu Santo. Vivir como hijos de Dios, porque ¿qué nos dice la palabra? Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. Entonces, poder ver a Dios como Padre y poder vivir como hijos y poder cumplir todo lo que Él nos pide, no por temor, sino por amor, lo podemos hacer gracias a la obra del Espíritu Santo. Acá algo muy importante es ser santos, porque la santidad no va a depender tanto de los esfuerzos que nosotros hagamos en nuestra voluntad, como lo vamos a ver ahora, sino de lo que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y nosotros vayamos respondiendo a eso, ¿sí? Rezar, pues dice la palabra que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad cuando no sabemos pedir como nos conviene. Entonces también ven el Espíritu Santo y enseñarnos a orar, entender la palabra de Dios, porque la palabra fue escrita por hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Entonces aquel que inspiró las Escrituras nos va a abrir también el entendimiento para que podamos entender. Y acá hay que tener mucho cuidado, no es que nosotros podemos hacer libre interpretación, como hacen los evangélicos. Siempre ahí está la enseñanza de la iglesia, pues yo digo, ay mira, yo leo esto y estoy interpretando que Dios me dice esto, y la iglesia dice otra cosa. No, porque Dios no se contradice, sería. Siempre asistido por el magisterio de la iglesia, pero es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a ir comprendiendo y gustando la palabra de Dios. Bueno, conocer la verdad, ser libres, la libertad no como la entiende el mundo, sino como la entendemos nosotros, no el libertinaje, no el hacer lo que uno quiere, sino la libertad de poder ser aquello para lo que fui hecho y poder ser libre de la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces eso lo podemos hacer gracias al Espíritu Santo. Ser valientes también, porque muchas veces nosotros no somos valientes y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ser valientes. Lograr conversiones. Esto dice San Pablo, y me presenté a ustedes débil, tímido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder. Es decir, él también dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se manifiesta tu gloria. Entonces, las conversiones de los demás no las vamos a lograr dándoles buenos argumentos. Es el Espíritu Santo, el que nos inspira a nosotros y el que abre el corazón del otro. Entonces, las conversiones, como dicen por ahí, las logramos de rodillas. Que el otro se convierta, las logramos rezando por el otro, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude, el que nos haga instrumento, el que nos ponga a en la boca, pero la obra es de Él, no es nuestra. No vamos a convencer al otro por nuestros propios argumentos humanos, ¿sí? Siempre es obra de Dios. Bueno, hacer milagros y expulsar demonios, que esto no es que hay que buscarlo, a veces Dios le da a algunas personas estas gracias
pero nosotros siempre tenemos que buscar la santidad. Después si Dios nos da ese regalo, tener ese carisma de hacer algún milagro o demás, bueno, pero no es algo que hay que buscar, ¿sí? Superar la tentación, porque ¿qué nos dice también San Pablo? Que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas y que con la tentación nos va a proporcionar la ayuda para poder resistir. Entonces esa ayuda nos la da el Espíritu Santo. Y también recibir los frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo. Los frutos se dan en la medida que nosotros estemos unidos a Dios, entonces esos frutos se van a dar solos. Entonces, bueno. Claro, el fruto es algo que florece, no algo Claro. que yo logro a base de esfuerzo ser alegre. El como fruto, ¿no? Yo puedo así disponerme, qué sé yo, tratando de pensar en cosas feas, no mirar tantas noticias, pero el fruto como tal es algo que florece de lo que planto de Dios. Entonces si sembramos el Espíritu Santo, como que si lo sembramos bien se cosecha esos frutos de Dios. Bien. Y ahora vamos a ver la obra exterior del Espíritu Santo y la obra interior. La obra exterior es un poco esto de la evangelización, de la iglesia y demás. Como hemos dicho, en Pentecostés la iglesia celebra el descenso del Espíritu Santo, que en ese momento vemos que los discípulos tenían mucho miedo, estaban encerrados junto con María, rezaban. Jesús les había prometido que les iba a enviar un abogado, un paráclito. Y bueno, desciende el Espíritu Santo. En ese momento, el mismo Pedro, que lo había negado hacia algunos días atrás a Jesús, sale sin miedo y empieza a hablar y dice que todas las personas podían oír en su propia lengua lo que él les decía y que más de 2000 personas se convirtieron al escuchar ese discurso de Pedro. Entonces, ahí como que es este signo de cómo, así como todos lo pudieron entender, de cómo la iglesia iba a ser universal, o sea, cómo este mensaje de salvación era para todo el mundo. Y desde ese momento los discípulos empiezan a evangelizar y la iglesia se empieza a extender, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es justamente el encargado de la obra de evangelización, del nacimiento y del crecimiento de la iglesia, que no solamente obró en Pedro para que diga las palabras que tenía que decir y con la fuerza de su espíritu, sino también en los corazones de los demás, que les dio la gracia de poder ser dóciles y poder abrirse a eso. Y fíjense que ahí la gente decía, cuando escucha a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Entonces esta es la señal de conversión, cuando uno dice, bueno, yo quiero eso, ¿qué tengo que hacer? Y estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. Y Pedro les dijo, conviértanse y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces, bueno, acá nosotros podemos ver esto, lo que ya hemos dicho antes, que no somos nosotros los que vamos a convertir, es en unión con el Espíritu Santo que vamos a poder ser instrumentos de Él. Como dice también San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, o sea, llevo un tesoro que no es mío, en esta vasija de barro que soy yo, con todas las miserias y demás, pero el tesoro que te voy a dar no es algo mío, es Dios mismo sería. Entonces, es obra del Espíritu Santo la evangelización. Por eso en nuestra comunidad se nos inculca mucho esto, que las almas se ganan de rodillas, o sea, entonces con la oración, o sea, sí importa cuidar lo que voy a decir, cuidar las formas y demás, pero sobre todo es eso, ¿no? Es que en la medida que uno esté unido a Dios y que uno sepa que la obra no es de uno, sino que la obra es de Dios, entonces de esa forma vamos a poder ir ganando almas. Y también vemos cómo es el Espíritu Santo el que sostiene la iglesia, o sea, fíjense con todos los errores que hubieron de un montón de gente durante estos 2000 años, que la iglesia siga en pie. ¿Qué institución duró 2000 años? Humana, ninguna, la iglesia. Y ahí nos damos cuenta que a pesar de todas las miserias humanas, a pesar de que se llenan pecadores, el que la sostiene es el Espíritu Santo, el que la sostiene es Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que sostiene la iglesia. Claro, no solamente que duró 2000 años con una organización súper prolija, sino con 2000 años, digamos, estando en manos de gente como muy mala. O sea, porque somos malos, digamos, y como con un montón de problemas internos, digamos. Que un sacerdote como que, no me acuerdo quién persona dijo que iban a destruir la iglesia y dijo, quédate tranquilo, que si hasta ahora no la destruimos nosotros, no la destruye nadie, digamos. Porque eso, digamos, los que estamos trabajando no somos como personas
muy cualificadas, digamos. Entonces, como que, o sea, si vos tenés una empresa que la gente no tiene empleado de 10, vos decís, bueno, dura el tiempo, pero tener una empresa que dure tantos siglos con gente tan poco cualificada, como que es un... Con cualquiera, digamos. Claro, digamos. Bien, pero no solamente en la obra exterior, sino en la obra interior. O sea, y acá entra en la vida de cada uno, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro en la vida interior. No basta, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, los mandamientos. O sea, sí, con eso quizás alcance para ir al cielo, pero no basta para hacer lo que Dios quiere que seamos. O sea, por ejemplo, yo hace, no sé, 10 años atrás, yo quería ser monja. ¿Sí? ¿Y qué? No, iba a cumplir todos los mandamientos siendo monja, sí, pero no iba a hacer lo que Dios quería que sea. Entonces, ¿quién fue? El Espíritu Santo, el que a mí me retiró, me dijo muy claramente que no quería que yo sea monja, que quería que yo me case. Entonces, y así uno todos los días y en muchos momentos de la vida se puede enfrentar, o sea, a poder escuchar lo que Dios quiere de mí en este momento. Que Él no se limita solamente a cumplir los mandamientos. O sea, eso obviamente que es algo que lo tenemos que tener y es como el primer paso para llegar al cielo, porque si no estamos en gracia no llegamos al cielo. Pero después está lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y vemos en la vida de los santos, que ha habido santos con caminos muy diferentes, muy diversos, y que cada uno logró ser lo que Dios quería que uno sea. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escuchar eso? ¿Cómo sé yo si en este momento conviene que me quede con esta amiga o si conviene que vaya a hacer esto? Y es el Espíritu Santo el que nos va hablando bajito con lo que son las emociones o los movimientos del alma, que nos va como conduciendo a lo que Él quiere. Una emoción es decir, bueno, estoy cansada, dormí mal y viene tal persona y me trata mal y yo humanamente quiero responderle mal, pero el Espíritu Santo me dice, trata de sonreír, sí, y me da la gracia para poder hacerlo. O yo digo, uy, tengo que ir a hacer tal cosa, pero no sé, se me dio que esta persona que me crucé, que capaz que tiene que charlar conmigo, me pongo a charlar y digo, uy, menos mal que me quedé charlando con esta persona porque necesitaba hablar o porque fue. Y uno dice, bueno, son esas cosas, que son esos pequeños movimientos, esas pequeñas cosas que Dios nos va poniendo en el corazón, que tenemos que empezar a reconocer su voz. ¿Y cómo reconocemos su voz? En el trato con Dios. Entonces, en la medida que uno más trata con Dios, más reconoce su voz y más puede como ir escuchando estas pequeñas cosas y estos pequeños susurros que nos va poniendo, pero en la medida que nosotros vamos respondiendo a eso, podemos como ya avanzando en la vida espiritual y siendo eso que Dios quiere que seamos hoy día. Entonces, bueno, es el Espíritu Santo que a través de sus movimientos nos va llevando a esto, ¿no es cierto? Y que nos va también como invitando, o sea, nos va a ir invitando a profundizar en la Biblia, a rezar, a recibir los sacramentos, a participar de distintas formas de la iglesia. Entonces es el Espíritu Santo el que nos va a ir como llevando por todo eso. ¿Querés seguir vos, Mati? Con la escritura y Entonces, bueno, retomando un poco con lo que decía Mile, no, perdón, me confié que esta era la hoja. O si la hoja esta. No, a ver, acá, sí. Entonces el mismo espíritu nos impulsa a practicar con nuestra voluntad todas las virtudes, digamos. ¿Por qué? Porque algo muy importante, que mi esposa me cede mates. Algo muy importante, digamos. Dos. Algo muy importante, diríamos. Ahí está. Algo muy importante que nosotros tenemos que por ahí entender, como para no caer en errores, porque siempre nos caen errores, digamos. Como pensar en esto como espiritualista, digamos. Como que el Espíritu Santo siempre como que va a obrar milagros con nosotros, con las personas, ¿no? Y es que algo que se dice siempre es que la gracia supone la naturaleza, digamos. O sea, para que Dios obre, si bien puede hacer milagros, y de hecho los hace, no son cosas irreales, sino que los hace, pero siempre la gracia va a suponer la naturaleza, digamos.
Mucho más probable que Dios le dé el don de tocar la guitarra a una persona con 2 manos que a una persona con una mano. A una persona que toque con los pies. ¿Hay gente que toca la guitarra con los pies? Sí. Son malas que tocan con las manos, digo. Y no podemos esperar si tenemos 2 manos y amargarnos porque no tenemos el don de tocar la guitarra. Si no tenemos manos. Si no tenemos las 2 manos. Entonces, se puede. No queremos ofender la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero la gracia supone la naturaleza. Entonces, Dios puede obrar en la medida que hay una naturaleza dispuesta, ¿no? Si yo no me esfuerzo para hacer actos de paciencia, y Dios es muy difícil que me haga paciente si no hay esfuerzo de parte mía, diríamos. No sé si me explico con esto, diríamos. Dios puede manejar mejor el material en la medida que está dispuesto, diríamos. Más difícil hacer una obra, yo con un chico, con un tronco, con un pedazo de barro. El tronco requiere más trabajo que un pedacito de barro que, bueno, lo agarra y hace una formita, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos impulsa a practicar con nuestra voluntad las virtudes. Si nos impulsa que nosotros practiquemos la fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia. La fortaleza es esta virtud por la cual una disposición habitual, es decir, que uno habitualmente lo hace, no son actos de fortaleza, sino la fortaleza como virtud, estar habituado a eso, diríamos. Una persona que miente una sola vez no es una mentirosa. Una persona mentirosa, una persona que continuamente está mintiendo, diríamos. Una persona respetuosa no es una persona que te trata bien una sola vez y después siempre te trata mal. No, una persona respetuosa es una persona que habitualmente te respeta, que habitualmente, naturalmente le sale como ser respetuoso, diríamos. Lo mismo con la fortaleza, con la prudencia, la templanza y la justicia. La fortaleza no solamente es soportar, sino también ir a atacar, diríamos. O sea, no es solamente fuerte el que ataca, sino también el que soporta, diríamos. Tiene esas 2 variantes la fortaleza, digamos. La prudencia es obrar lo que tengo que obrar, digamos, en el momento que lo tengo que obrar. La templanza tiene que ver con esto de evitar los excesos y, bueno, y la justicia da a cada uno lo que le corresponde. Pero también otras virtudes nos impulsa el Espíritu Santo, como la humildad, la caridad, la castidad, la paciencia. O sea, nos impulsa a orar a semejanza de Cristo, ¿no? Y por eso tenemos que estar conscientes de que nos espera un largo camino de transformación del Espíritu Santo. No es que un día rezan por mí y ya está, sino que, bueno, es un camino, ¿no? De transformación, que ahí es donde uno tiene que ver la obra del Espíritu Santo. No tanto lo que siento, porque a veces los sentimientos nos engañan. Yo hay veces que estoy contento, hay veces que estoy triste, las cosas me van mal y me pongo mal, las cosas me van bien y me pongo bien, diríamos. Entonces es muy ambivalente, sino que yo tengo que juzgar cómo el Espíritu Santo va trabajando en mí por los frutos. Y tampoco que no siento nada. Claro, que eso ya voy a hablar un poquito, que tampoco es no siento nada. También, o sea, hay personas que les cuesta más sentir y otras personas que no. Pero bueno, cada una tiene que cuidar sus excesos, digamos, ¿no? Y el irse de mambo, ¿no? Entonces esto de que uno puede ver la obra del Espíritu Santo, no tanto lo que siente, sino lo que el Espíritu Santo va haciendo. Si yo hace un rato que rezo, hace rato que camino y todavía me sigue gustando pecar, y hay algo que el Espíritu Santo no está haciendo. No estoy diciendo que me cueste no pecar, que es una cosa, que me guste pecar, porque hay pecados que nos siguen gustando todavía, y ahí es donde el Espíritu Santo todavía no logró transformar, digamos. Y no por culpa del Espíritu Santo. Claro, no por culpa del Espíritu Santo, sino que yo no le doy el lugar, claro, para que Él pueda ir transformando. Y así como el crecimiento corporal y psicológico toma su tiempo, el crecimiento espiritual también, digamos. No es que un día para otro me hice santo y ya está. O sea, no es que se van a consagrar y ya llega, no. No, y eso quédense tranquilo, la consagración es para empezar a vivir, o sea, todo esto es un proceso para empezar a vivir de una forma, que ya en el medio uno va empezando a vivir, va cambiando ciertas cositas, pero es como tener un norte, digamos. O sea, yo quiero vivir de esta forma, del dicho al hecho y el largo trecho, lo sabemos todo, pero bueno, es tener una orientación, diríamos. El que no sabe por dónde va, cualquier camino le viene bien, por lo menos ya tenemos un caminito de decir, bueno, así quiero vivir. Tengo un ideal. Y tengo una compañía. Y tengo una compañía, que es María. En mi caso, María Miriam, María del Pilar, María Josefina, María Rosario, estoy lleno de María, pero... llena de María. Estoy lleno de María. Entonces, aunque nos esforcemos sinceramente en recorrer el camino de la santidad,
siempre nos vamos a encontrar con nuestras limitaciones. Incluso muchas veces también Dios las permite para que seamos humildes. Porque también si vamos viento un poco capaz, tenemos el peligro de creérnosla. Pero bueno, Dios siempre viene a nuestro auxilio para ayudarnos, diríamos, para transformar nuestra vida interior. Estos son las virtudes. Y después está lo que se llaman los carismas, que los carismas sirven para la edificación de la iglesia, digamos. Dios a ciertas personas le da carismas, ¿para qué? Para que edifiquen a la comunidad. Es decir, para que ayuden a la comunidad a crecer en santidad. Por ejemplo, el carisma de liderazgo. Hay algunas personas que los ve y son más líderes que otras, pero porque naturalmente les salen. Hay otras personas que, bueno, que lo pueden aprender, pero naturalmente vos te das cuenta en los chicos sobre todo, por ahí los dones, los carismas que tienen, y que eso está, ¿para qué? Para ponerlo al servicio de la comunidad. No tanto para decir, mirad todas las cosas que yo sé hacer, o lo que yo puedo hacer, sino para ponerlo al servicio de la comunidad, que la comunidad sea beneficiada de eso. Claro, que eso, o sea, porque uno puede ver una persona que quizás tiene el don de predicación y que uno escucha y convierte a cualquiera. Pero después esa persona quizás ni siquiera vive todo lo que dice. Entonces Dios muchas veces nos dota de carismas, pero eso es para la edificación de los demás y eso a mí no me va a hacer más santo. El que tiene tal o cual don, el que puede obrar ciertos prodigios, el que puede hablar en lengua, lo que sea, no es más santo que el otro. O sea, esas son cosas que están para el servicio de la comunidad. Pero eso, que muchas veces se puede correr el riesgo de, cuando uno tiene eso, pensar que es más que el otro. Y eso siempre está, o sea, Dios a nosotros nos va a pedir la virtud. Después, lo que, o sea, que es lo que ahora Antonio va a hablar también. Después, a ver, nos dota de carismas para que hagamos crecer la iglesia, pero uno no va a ser ni más ni menos por tener tal o cual carisma. No Claro. para sobresalir. Claro. Claro, porque obviamente está ese riesgo porque estamos heridos por la vanagloria, digamos, estamos heridos y entonces como que... No, por ahí uno ve a esta persona que puede hacer esto y yo no, y uno lo tiene como wow, muy santo. Y quizás Pero no. bueno, pero ustedes que hacen esto también tienen un carisma. Es que bueno, por eso, un carisma, por Claro, ejemplo, nosotros tenemos... pero probablemente no tengamos mucha virtud como tiene mucha gente. Tenemos quizá Claro, el carisma de una charla, pero no quiere decir que tratamos de vivir lo que les enseñamos, obviamente. claro, yo me refería, por ejemplo, al carisma de dar la consagración, digo. Claro. No todo el mundo tiene el carisma de la consagración. Hay otros que están en otro movimiento, otros que tienen otro carisma, digamos, están los franciscanos, están los pudés, están los jesuitas, hay un montón de carisma en la iglesia, un montón de espiritualidades, y Dios, como dice el sacerdote, no es comunista, no nos quiere a todos iguales. O sea, quiere cada uno con sus dones. O sea, yo vengo de charla, toco la guitarra y otras cosas, diríamos. Entonces como que no todos tienen que tener las mismas cosas, Claro. porque en el cuerpo no estamos llenos de manos. Tenemos un oído, tenemos una boca, tenemos una nariz, digamos, y cada uno como que tiene su rol dentro del crecimiento de la iglesia. Eso se ve muy claro en la misa. Es que tal sí, cual. Tal cual. Muy claro en la misa. Está el Podemos- que canta, está el que lee, está el que guía, está ahí. Y es tan cura que ninguno de nosotros lo puede reemplazar. Seguro. Entonces, Y el monaguillo. el monaguillo, el que guía a los monaguillos, ¿viste? Están en un cuerpo. Todo coordinado. Es que sí. Ya Tal con cual. esa corre la chica. Y bueno, y lo importante es eso, digamos, que la virtud se desarrolla, el espíritu la impulsa, y los dones vienen a potenciar esa virtud, digamos. La virtud es como tener un barco que va andando, digamos, y los dones del Espíritu Santo son como abrir las velas y que sople. O sea, el barco por sí ya se mueve, pero ¿qué viene a hacer el viento? A moverlo como más potente, digamos, hacerlo que eso sea incluso mucho más fácil. Y ahora vamos a hablar, por lo tanto, de los dones. Muchas veces no los entendemos o los aprendemos y nos olvidamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto, que Dios viene en auxilio de nosotros con los dones. En primer lugar, y el más importante, no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, dice, primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Primer don del Espíritu Santo, que yo creo que acá la mayoría lo ha recibido este año, diríamos, es el don de temor de Dios. ¿Qué hace el temor de Dios? Suscita en el alma una profunda aversión al pecado. Empieza a suscitarnos asco por el pecado. De pronto a mí que me gustaba la mal ya no me gusta tanto. De pronto a mí que me gustaba estas cosas, no las quiero hacer, digamos, ¿por qué? Porque soy que ofenden a Dios. O sea, no es
tenerle miedo a Dios a ver que me castigue. Eso lo pueden tener hasta los pecadores, a las personas que no le importe Dios, y bueno, dejo de pecar porque ya que me castiga o me voy al infierno. No es eso. Eso es un miedo legítimo, de que todos nos da miedo sufrir. El temor de Dios es que uno reconoce el poder destructivo que tiene el pecado, reconoce que eso ofende a Dios y por eso lo evito. No por otra cosa, sino porque me doy cuenta que lo ofende, digamos. Por uno mismo. Claro. El miedo de perder a Dios y el miedo de perderme yo. Es Dejar- como el miedo que le tenemos a los papás, que Que no es miedo. claro, es el, qué sé yo, que claro, El respeto que se le llama una así. mexicana, no se lo contaba, pero por el miedo al reto o a la No, ofensa. porque Claro, estamos no, haciendo algo mal. Ni siquiera es eso, digamos, porque ahí de vuelta entra el temor al reto, digamos. Acá hay un libro que lo explica muy bien, digamos, que se llama La familia que alcanzó Cristo, que es sobre la familia de San Bernardo de Claraval, y la hermana le plantea eso, dice, cuando vos haces algo mal, vos no vas con papá, le dice, porque tenés miedo que te rete, o por la vergüenza que sentís de haberlo ofendido. Él dice, es por eso, por la vergüenza, no es tanto porque me va a retar, sino porque con todo lo que vos me amás, yo te estoy haciendo esto, digamos. Encima que vos me amás, Claro, por la falta de respeto. claro, por la falta, falta. es fallarle, claro, ese temor a fallarle y obviamente a decir, bueno, vos que me amás tanto y yo te ofendo, digamos. Por lo tanto, no es que el alma no está movida por un temor servil, un miedo al castigo, sino es una sensibilidad, una delicadeza que quiero no ofender más a Dios. Entonces empiezo a tener como rechazo por el pecado. Y que nace esto de sabernos hijos, sería. Claro. Después viene el segundo don, que es el don de piedad. Que el don de piedad, ¿qué significa? Es así como por el temor de Dios yo dejo de ofender a Dios o empiezo a tener aversión por el pecado, por el don de piedad yo quiero agradarlo en todo. No es ya no me contento con evitar para no ofenderlo, sino que quiero hacer cosas para agradarlo, ¿no? El primer, diríamos, termómetro del amor es no querer ofenderlo, pero después hay un pasito más que es lo quiero agradar en todo. Ya no es, si falto a misa Dios ofende. No, lo quiero agradar. O sea, quiero ir a misa porque sé que eso a Dios le agrada y es lo más lindo que le puedo dar, entonces por eso lo hago. Escuchá, Miri, si para tu cumpleaños yo no estoy en casa, ¿vos te ofende? No me ofende, no pasa nada. Che, Miri, para tu cumpleaños, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que cocine esto, que invitemos esto? O sea, ahí se va a ver el don de piedad. Por eso está relacionado a una persona que reza mucho, digamos, es una persona piadosa. O no una persona, diríamos, que simplemente reza. Es una persona que está buscando agradar a Dios todo el tiempo y agradarlo en su estado de vida, digamos. O sea, Dios no me manda a ser sacerdote, me manda a tener una familia, digamos. Entonces agradarlo en todo lo que pueda. Por eso es que se pasa de, acá lo tenía anotado en mis hojitas, a esto lo ofende, a qué le agrada más a Dios, buscando vivir como verdadero hijo. Después el don de fortaleza, y el don de piedad también nos hace ser mucho más suaves y tener un mejor trato para con el prójimo. Porque si a mí verdaderamente quiero agradar a Dios, y voy a tratar de agradarlo amando a los que Él ama, diríamos. O sea, yo si quiero agradar a la familia de Mili, ¿y cómo le agrado más? Y amando a Mili, diríamos. Esa es la mejor forma, digamos, que para yo caerle bien a mi suegro es amar mucho a su hija, diríamos. Y lo mismo con Dios. La mejor forma de agradarlo es amando más a nuestros hermanos, digamos. Después está el don de fortaleza, que robustece el alma, para hacerla cada vez más valiente y puntualmente en el servicio del Señor, diríamos. Para seguir las mociones del Espíritu Santo y aceptar y querer todo lo que Dios quiere. Porque podemos descubrir en nosotros que hay ciertas exigencias de la vida espiritual que nos cuestan y que todavía no nos atrevemos como a desprendernos del todo, a abandonarnos enteramente, o incluso queremos, pero somos demasiado débiles para poder hacer lo que Dios nos pide, y ahí es donde viene el don de la fortaleza, para fortalecernos para cumplir la voluntad de Dios. Después el don de consejo. El don de consejo es que nos recuerda todo lo que Jesús dijo y enseñó para vivirlo en nuestras situaciones concretas de la vida. O sea, el Espíritu Santo vendrá en favor, dice la palabra, y les recordará todo lo que yo les he enseñado. O sea, esto también implica familiarizarse con el Espíritu Santo y no escuchar cualquier voz. Después el don de ciencia,
Que esto también, el don de ciencia no es saber muchas cosas, Ser científico. ser científico, sino que el don de ciencia es ser capaz de reconocer la vanidad de las cosas creadas. Es decir, una persona sin el don de ciencia, y esta vida es todo. Y si pierdo este trabajo, pierdo todo. Y si pierdo esta plata, pierdo todo. El don de ciencia nos ayuda a darle a cada cosa su lugar y reconocer con ciencia que Dios es lo más importante que tenemos y que el resto pasa, diríamos. Después el don de inteligencia, que el don es así como diríamos, la fe por sí sola no alcanza, porque la fe es luz, pero a la vez también es oscuridad. La fe nos ayuda a creer en un misterio, pero que no terminamos de comprender del todo. O sea, yo creo que Dios de la Trinidad, ¿por qué? Porque Cristo me lo reveló. Eso es la fe, creer porque Él me lo dijo. Pero ahora, para comprender el misterio de la Trinidad, necesitamos un don particular, que ahí es donde entra el don de inteligencia para comprender los misterios divinos. Y por último, el don de la sabiduría, que la palabra sabiduría no viene de saber muchas cosas, sino que la palabra sabiduría viene de saborear. Saborear, sentir gusto, y de donde viene el don, nos concede un delicioso conocimiento de Dios. Es una experiencia del corazón, es un degustar espiritual, diríamos. Tiene que ver mucho esto con la contemplación, diríamos. Uno gusta de ver un hermoso paisaje, gusta de ver algo lindo, gusta de escuchar algo lindo, gusta de saborear una rica comida, y a eso se refiere la sabiduría, a gustar de esa relación con Dios. Que de vuelta, esto es algo interior, no es un mero sentimiento, sino que es una experiencia espiritual de sentirme agrado en la relación con Dios. Y bueno, estamos corto de tiempo. Queda un toquecito todavía. Y bueno, y para ir finalizando, algo muy importante, diríamos, es que el Espíritu Santo era la función de recordar a los apóstoles y a toda la iglesia las verdades que Jesucristo había enseñado, es recordar lo que yo le he enseñado, y aplicar los frutos de la redención. ¿Sí? Con la redención Cristo nos alcanzó un montón, todas las gracias, y el Espíritu Santo ayuda a que esas gracias se nos vayan aplicando. Y las principales manifestaciones del Espíritu Santo, digamos, a nivel concreto, ¿cómo sabemos que se manifiesta concretamente? En primer lugar, en el magisterio infalible de la Iglesia. De vuelta esto, cuando la Iglesia enseña algo como dogma, o en materia de fe, o costumbres, que por el momento sé mucho, la última vez que creo que fue de esta forma que definió algo en materia de fe, fue el Papa Juan Pablo II cuando definió, para que quede bien claro, que las mujeres nunca se iban a poder ordenar sacerdotes, digamos, que es solamente una cuestión del hombre. Después eso creo que fue la última como manifestación de esta índole. Ahí es donde está la infalibilidad papal, o sea, la infalibilidad papal no es en todo lo que dice, O en todo lo que escribe el Papa, sino se puede equivocar. solamente cuando se habla en materia de fe y moral, cuando se habla ex cátedra. Claro, que de hecho en esa manifestación el Papa Juan Pablo II lo dice: haciendo uso de mi potestad para confirmar a los hermanos en la fe, declaro solemnemente que la ordenación sacerdotal es solamente para varones, o sea, la Iglesia no tiene poder. Claro, pero eso porque ya viene de antes, porque ¿por qué no pudo una mujer ser sacerdote? Por muchos motivos que Sí, se podemos hablar después. Se estiraría mucho. Sí. Pero bueno, básicamente la función del sacerdote es representar a Cristo, no a Cristo. Claro, pero el rol de la mujer es otro, digamos. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otra lección porque ahora se nos diría, digamos, pero bueno. Porque tienen que ser conscientes que son inferiores a nosotros. No, María No. Porque María nunca fue sacerdote y fue más santa que todos los santos. No, hay todo un tema ahí con el tema del sigilo sacramental, ¿viste? Si le confesás los pecados a una mujer, probablemente los cuente, entonces para... No, mentira, es un chiste. ¿Te imaginas? Ya lo que me confesó la entonada. Yo terminando de salir de confesarse que se me... Aparte, viste que va un hombre, yo le digo a Mili, si yo te dije que lo voy a hacer, no hace falta que me lo recuerde cada 3 meses. No es cierto, un hombre se olvida las cosas. La mujer no sé, entonces, nada, un chiste. Entonces, bueno, asistir a la iglesia, después de dar virtud a los sacramentos, dar poder a los sacramentos. Por eso fíjense que en todos los sacramentos que hace el sacerdote, que hace este signo. ¿Por qué?
Cuando hace esto, hace sombra. ¿Y a qué nos hace para eso? La sombra y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este signo se llama epíclesis, que significa invocar al Espíritu Santo. Fíjese que están todos los sacramentos. Está la consagración, que el sacerdote impone, está en el sacramento, en el bautismo, el sacramento del matrimonio, en todos, siempre hay una imposición de mano que es la epíclesis, que es el signo de la sombra de dar el Espíritu Santo. Bueno, también glorificar a Cristo con órdenes religiosas, el Espíritu Santo inspiró órdenes religiosas, también los movimientos. Y lo más importante, la devoción a la Santísima Virgen María. Porque algo que dice Jesucristo es que el Espíritu Santo tomará de lo mío para dárselo a ustedes. No va a inventar nada nuevo, dice Cristo, sino que tomará de lo mío para dárselo a ustedes. ¿Y qué toma de Cristo? No solamente la enseñanza, la doctrina, sino también sus sentimientos. En ese tomar de Cristo está el amor a la Santísima Virgen María. Por eso, al darle culto a la Santísima Virgen María, no hacemos otra cosa que imitar a las tres personas divinas, que es lo que dice Montfort: el honor que le dio el Padre, el honor que le dio el Hijo y el honor que le dio el Espíritu Santo. Y que ahí es bueno recordar lo que dice Montfort, que dice: María produjo con el Espíritu Santo la obra más grande que ha habido ni habrá jamás, el hombre Dios. Consiguientemente, ella producirá las mayores obras que han de verse en los últimos tiempos, que solo lo puede producir en unión con el Espíritu Santo. Y ahí dice Montfort: cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, allá vuela, entra en ella de lleno y se comunica tan abundantemente a aquella alma cuanto ella se entrega a su esposa. Y una de las principales razones por la que el Espíritu Santo no hace ahora maravillas asombrosas en las almas es porque no encuentra en ellas una unión bastante grande con su fiel e indisoluble esposa. Entonces es muy importante esto y muy lindo esto que dicen, porque cuando María está en el alma, entonces cuánto más puede hacer el Espíritu Santo ahí, porque ahí encuentra a su esposa. ¿Y qué hizo con María? O sea, encarnó a Cristo. Claro, Entonces, en la medida que la encuentra en nosotros, tanto más puede hacer. Bueno, y ahora nos vamos a tardar un poquito, pero vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo. Vamos a apagar las luces, pues no vamos a hacer nada raro. Para detenernos un poquito más, los invitamos a que cierren los ojos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta noche que descienda, como descendió en aquel Pentecostés sobre María, sobre los apóstoles, que les dio la fuerza para poder salir, que les dio la fuerza para poder lograr una verdadera conversión, para poder anunciarlo, para poder vivir la coherencia. De la misma forma, hoy que estamos reunidos en torno a María,
nosotros, que podamos ser luz para el mundo, sal de la tierra, que podamos ser santos. Vamos a decirle: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y Espíritu de Dios. ven Espíritu Santo a llenar nuestros corazones, que vos seas lo más importante, que no quede ningún espacio sin ser llenado de tu amor. Vení a sanar cada una de nuestras heridas, vení a sanar nuestra historia, vení a encender nuestro corazón en amor a Dios, para que Él pueda ser lo más importante, para que podamos gustar solo de sus cosas y que cada día podamos ir perdiendo el gusto a todo aquello que nos aparta de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu obra. Te damos gracias por regalarnos al Espíritu Santo. Te pedimos que podamos escucharlo, podamos reconocer su voz, que su presencia esté cada día más viva en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.